¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo soy más contento, hermano, porque el Señor tenía en su plan que estuviera hoy aquí. Y cuando mamá Emma me dijo, me asignaron el tema de, creo que por ahí está, la justicia base de la adoración. Y yo le digo, va a ser un día bien cansado, pero lo vamos a hacer. Le explico por qué. En la escuela de adoración, el SEM que el Señor nos ha entregado, teníamos programado ayer con todos los estudiantes invadir los hospitales de algunas ciudades de donde los estudiantes vienen y hacer un día que le llamamos Día de Compasión y Justicia. Entonces desde el viernes estamos desvelados trabajando en algunos víveres que íbamos a llevar, algunas bebidas. El sábado en la mañana un equipo haciendo sándwiches. Logramos llevar 300, digámoslo así, combos al hospital aquí en San Pedro Sula, el Mario Catarino Rivas, y fuimos aproximadamente unos 35 jóvenes a invadir el hospital, a orar por los enfermos. Entramos al área de pediatría, oramos por todos los niños, les llevamos unos kits para que pudieran pintar, para que pudieran jugar, y bueno, se vivió algo muy hermoso. Hay algunas personas que están aquí hoy que nos acompañaron ayer, entonces entenderán que es un día cansado, que hoy costó un poquito más levantarse, ¿verdad? Y que habían otras actividades alrededor, pero yo siempre he dicho algo, vale la pena gastarse para Dios. Y una vez un hermano religioso me dijo, hermano, no diga eso porque uno no se gasta en Dios. Y yo le dije, hermano, claro que se gasta porque Él nos renueva, pero es mejor gastarse que oxidarse, ¿verdad? Así que vamos a ser de los que nos gastamos para el reino de Dios y no los que nos oxidamos juzgando desde una silla, amén. Bien, con esto empezamos entonces, justicia como base de la adoración. Antes de hablar de justicia, quiero comentarles que la justicia es como parte de la cultura de lo que se tiene que vivir en el reino de Dios. Y mucho se predicó que el reino, tal vez 1 o 2 décadas atrás, inicios de los 2000, se predicó mucho del reino y se escribieron libros, se hicieron conferencias. Y aunque mucho de eso era verdad, creo que se llegó a un extremo en donde se perdió la esencia de lo que es el reino, porque de repente la gente comenzó a asociar reino con finanzas. Entonces ya la gente iba a una iglesia con alfombra y aire acondicionado y decía, esta iglesia sí es de reino. ¿Le pasó? ¿Escuchó alguna vez? Hermano, usted puede ir a una iglesia con piso de tierra, en una galera, en una montaña, y puede haber más reino ahí que en cualquier iglesia grande. Porque el reino no tiene que ver con dinero. Claro que es parte de, necesitamos las finanzas para mover muchas cosas del reino, pero al final Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Y yo escuché una vez hablar, un hermano vio que a un pastor le regalaron un carro, una camioneta, una enorme camioneta hermosa. Y yo recuerdo a este hermano llegar y decirle a este pastor, pastor, hoy sí es digno, hoy sí tiene un carro digno de usted, le dijo, porque este carro sí es de reino. Y el pastor dijo, siempre y cuando me mueva siempre será reino, porque reino es lo que va conmigo, no lo que me mueve, ¿verdad? No es un carro, no es un vehículo, el reino es lo que está en nosotros. Amén. Entonces primero quiero hablar un poquito de reino, que reino dice que es el campo propio de una actividad determinada. Me gusta en inglés, la palabra reino es la palabra kingdom en inglés, que está compuesta de king, rey, y dom, que significa dominio del rey. Amados hermanos, si usted es parte del reino de Dios, usted tiene un gobernante, y ese es el rey. En latín, regnum se refiere al territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Si usted busca la definición regnum, en latín dice, es un territorio donde los habitantes están sujetos a un rey. Y si hablamos de la palabra cultura, dice, la definición de cultura es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales para comunicarse. Según esta definición me gusta. Según el diccionario de Collingwood, dice que es todo lo que una persona necesita para saber actuar adecuadamente dentro de un grupo social. Cultura es todo lo que usted tiene que saber para saber cómo moverse dentro de un grupo social. Entonces, si hablamos de cultura del reino,
podríamos decir que son los saberes que necesitamos para saber cómo movernos en el dominio de un rey. Quiere decir que en el reino de Dios hay leyes y hay cultura. Usted va a diferentes lugares y se encuentra de repente de que la forma de vestirse es diferente, inclusive la forma de hacer iglesia puede ser diferente. Una vez que visité una iglesia donde los hermanos garífunas se congregaban, era una iglesia de hermanos garífunas, y hermanos, cuando yo entré, estaban adorando al son de la punta y estaban danzando con cuánto gozo. Escuchaba de un pastor que le tocó ir a predicar con los samoyanos, y dice que cuando él se vistió de saco y corbata, el pastor que lo invitó le tenía un traje con una falda. Y él dice: nunca me he puesto una falda en la vida. Y él dijo: es que nuestra cultura, si no te pones este traje, nos estás ofendiendo. Y dice que él pasó y predicó con falda. Porque hay territorios, ¿no? Que de repente la cultura se maneja de formas diferentes. Claro, no le estoy diciendo, hermano, venga con falda el siguiente domingo, ¿verdad? Porque si no vamos a tener que actuar con los intercesores ahí y liberar algo que tal vez hay que sacar. Pero me refiero a que en el reino de Dios hay una cultura, y los habitantes de ese reino tenemos que movernos bajo esa cultura. Y aquí voy con el primer texto de hoy, Romanos 14, 17. Si está apuntando, apunte Romanos 14, 17. Si trajo su Biblia, ábrala. Si no, enciéndala. Dicho sea de paso, hermanos, yo volví a lo básico, back to basics. Sentí que de repente la luz de la tableta, siempre la sigo usando, pero dije yo necesito un papel donde estar escribiendo las cositas ahí que de repente caen, y gracias al Señor pues me regalaron una Biblia nueva, porque ya la que tenía, hermano, estaba toda despelucada, ya ni se podía abrir. Y Dios fue bueno y proveyó algo que había en nuestro corazón. Y bueno, Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No tiene que ver con lo que vamos a comer ni lo que bebemos. El reino de Dios no se trata de saciar nuestras necesidades físicas o alimentar nuestro ego. Se trata de rendición, renuncia y morir al orgullo. Su esencia es vivir haciendo el bien a través del poder del Espíritu Santo. Amados, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer el bien. Solo cuando el Espíritu Santo entra en nosotros comienza a hacer una remoción y una separación. Venía escuchando eso en la mañana, que cuando el Señor comienza a crear las cosas, dice que lo primero que hace es ordenar, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que de repente separa la luz de la noche, las aguas de la tierra. Hubo una separación, ¿sabe? Porque después de que separa todo y ordena todo, crea la vida y crea al hombre. Entonces, antes de que la vida se cree, necesita haber una separación. Es por eso que cuando usted se viene a los pies del Señor, no empieza a renunciar a cosas porque el pastor lo regañe o porque el pastor le obligue a dejar algunas cosas. De repente la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros hace que usted le dé asco a una cosa que antes hacía. De repente usted fumaba y un día se levanta y ya no siente ganas de fumar. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza nueva produciendo vida, y Dios está separando lo que no es de lo que sí es. Entonces, cuando entramos al reino hay una separación, hermano. Lo primero que Dios hace en nosotros es separar. Entonces, el reino no es ni comida ni bebida. Mucho de lo que se nos predicó tenía que ver: en el reino de Dios está la provisión. Y sí lo creo. Sí lo creo, pero el tema es que se inclinó mucho a ese lado. Entonces, si usted no era de reino, entonces si usted no andaba carro, no había entendido el reino. Si usted no tenía una iglesia grande, no le había caído el 20 de que era el reino. Cuando el reino de Dios, nos enseña Pablo en Romanos, que no tiene que ver ni con lo que comemos ni con lo que bebemos, sino con justicia, paz y gozo. Y voy a ir de atrás para adelante. El gozo pues es una consecuencia de vivir en paz. Yo siempre digo esto: la diferencia entre la alegría y el gozo es que la alegría está supeditada con algo positivo. Si nos pasa algo bueno, nos alegramos.
Pero el gozo, hermano, podemos andar en medio de una crisis y usted lo ven gozoso. Y le preguntan, pero ¿por qué se está gozando tanto si está en una crisis? Porque, hermano, el gozo es el fruto del Espíritu. Entonces es por eso que la gente no te entiende, que estás en medio de una crisis y adorás. Estás en medio de un problema financiero y estás congregándote hoy domingo en la mañana. Estás en medio de un cansancio, de una enfermedad y estás acá. Nos cambiaron los papeles con el tema del testimonio, ¿verdad? Y de repente es como que el testimonio solo es para la gente que le pasa cosas buenas. Y pasamos aquí, y usted, ¿qué no podía hacer? Ay, hermano, yo no me podía agachar. Agáchese ahora. Y se agachan las hermanas. Haga lo que no podía hacer, salte. Y la gente celebra, ¿verdad? Ese testimonio. Claro, lo celebramos, nos gozamos. Pero ¿qué hay de la persona que Dios nunca la sanó? Pero siempre se mantuvo fiel a su palabra. Eso es más testimonio, hermano. ¿Qué hay de la persona que vino con cáncer a la iglesia y nunca recibió la sanidad, pero domingo a domingo alzaba sus manos, levantaba sus brazos y decía: eres el Dios poderoso, eres el Dios al que alabo, eres el Dios al que sirvo? Porque, hermanos, justicia es mucho más que el beneficio propio. Es una revelación que nos hace vivir como ciudadanos del reino. La paz es el resultado de estar en orden. Y la justicia es hacer lo correcto delante de Dios y los hombres. Y ya vamos a profundizar. Pero quería dejar esta base primero. Por ejemplo, nos vamos también a Mateo 6, 31 al 33, perdón. Mateo 6, 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vamos a ser sinceros esta mañana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos afanado por eso? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y mire, cuando uno es soltero, pues no importa, uno hace ayuno obligado de 3 días. Pero ya cuando uno tiene hijos, yo veo mis hijos a cada hora: papi, quiero algo, papi, quiero comer algo. Y esos no preguntan, ¿hay o no hay? La llegan y abren la refri. Y de repente la provisión que creíamos que era para 15 días, en 3 días se fue. Decía un hermano ahí: es que mis hijos comen como pobres y tragan como náufragos. Y yo dije: ay, se parecen a los míos, dije yo. Nos hemos afanado por estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Pero dice Mateo, el Señor dice: los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No el reino de Dios y su provisión. El reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué? Los gentiles son aquellos que se afanan buscando satisfacción en necesidades propias. Y hay gentiles dentro de la iglesia porque vienen a la iglesia con el espíritu de oveja, ¿verdad? Cuando digo esto es con el dame, bendecime, prosperame, ayúdame. Y están solo como rastrillos. Señor, vengo aquí. En el tiempo de adoración usted lo ve llorando, y no es por la presencia de Dios, sino porque: ay, suplime, Señor, no tengo nada en la refri. Pero nos está enseñando el Señor aquí que los gentiles son los que se preocupan de esas cosas, pero los hijos son aquellos que buscan su reino y su justicia, confiando en que la provisión viene del Padre. Dice: buscad el reino y la justicia, y todo será añadido. Todo será añadido. Para la actividad de ayer que le contaba de los hospitales, mire, realmente no teníamos las finanzas. Creíamos que solo íbamos a ir a orar y hacer un altar de adoración a los hospitales. Hubo un grupo en Comayagua que hizo esta invasión en La Paz, y hubo un grupo en La Ceiba que hizo una invasión también en el hospital de allá. Hicimos acá nosotros en el Mario Catarino Rivas. Yo dije: Señor, busco tu reino y tu justicia, y todo es añadido. Hermanos, y cuando teníamos solo finanzas para unos kits para los niños, dijimos: los padres de los niños pasan días ahí sin comer, sin beber. Provee, Señor. Tocamos puertas. Hermano, una empresa gigantesca nos donó un montón de libras de jamón. Otra panadería nos donó un montón de panes. Y de repente alguien jamón, queso, y de repente
sacamos 300 sándwiches para ayer, claro, para la necesidad de un hospital. Hermano, para la necesidad de ese hospital eso fue en 10 minutos, se fue, desapareció. Pero que nosotros nos preocupamos por, ok, vamos a ir a hacer un altar de adoración, vamos a ir a orar por las personas necesitadas, a mostrar el amor, y de repente Dios comenzó a proveerlo todo. Entonces me di cuenta con ese pequeño ejemplo de ayer que cuando nos preocupamos primero por el reino, las añadiduras vienen. El problema, hermano, es que estamos buscando las añadiduras y no el reino. Venimos a la iglesia porque tengo una necesidad. Hermanos, nos enseñaron de que el carro nuevo, y yo sí creo y yo quiero un carro nuevo. Es más, vamos a lanzar una palabra profética. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Aquí va la palabra: trabaje, organícese, administre bien. Pero deje de andarle imponiendo manos a los carros. Hermano, organicémonos. A veces somos muy espiritufláuticos. Y el reino de Dios y su justicia no es que vamos a comer ni beber. Pero si buscamos el reino, el carro viene. Si buscamos primero lo que Él quiere, Él se provee de todo, porque no es por nosotros, es por el reino. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos a salir con los chicos, con la banda Tu Reino aquí. Empezamos a recorrer. De repente Dios abrió las puertas, hermanos, sin haber grabado canciones propias, sin haber sido movernos en redes. De repente nos invitaron a ministrar adoración a diferentes ciudades. Y llegaron las invitaciones, y las primeras invitaciones eran en bus. Y hermano, estar moviendo instrumentos. Recuerdo que un día íbamos a un lugar a ministrar y nos dicen: aquí hay batería, hermano, no se preocupe. Y cuando nos mandan la batería, eran unas latas viejas ya, y tuvimos que llevar la batería en pedazos, y todos cargando un pedazo de la batería en el bus. Y yo un día le dije: Señor, estamos haciendo el reino, pero algo tenés que hacer, tenés que proveer para algo. Y un día mi papá tenía por su trabajo que ir a comprar unos carros a una agencia. Y llega mi papá y está buscando los carros para la empresa que él trabajaba, y me dice: acompáñame, me dice, porque así me ayudas. Yo estoy bien desactualizado, yo no sé mucho de carros tampoco, pero dije: bueno, con que tenga las 4 ruedas vamos. Y comenzamos a ver los carros y empezamos a estar ahí. Hermano, ese año habíamos hecho la primera conferencia de adoración bien grande, y yo solo pensaba en qué voy a transportar al invitado que voy a traer. Señor, hay que hacer movimientos y no tengo un carro, no tengo un vehículo como moverme. Y estamos con mi papá en ese lugar, mi papá inconverso, hasta el momento, ¿verdad? Pero muy pronto ya lo vamos a ver por acá, estoy seguro. Ahí se los presento. Pero estábamos en esa agencia, y él está viendo los carros, y yo veo, en aquel tiempo era el 2015, veo una Hyundai Santa Fe, a la cual yo una vez me había montado por una amiga. Y vi la Hyundai de esta pastora, y yo dije: wow, yo quiero un carro así. Voy a esa agencia y vi un carro que ya era usado, pero estaba ahí, era de paquete, casi de paquete. Y yo dije: mira, Señor, yo no es que te pida mucho, pero si para poder avanzar con los altares de adoración que estamos haciendo te place un carro así, yo lo quiero. Hermanos, fue una frase. No me puse a ungir el carro, no le di 7 vueltas, no le eché sal, no hice nada de eso. Fue una plática entre el Señor y yo de 30 segundos. Mi papá se acerca y me dice: hey, está bonito, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto? No, y nos fuimos. Como a las 3 semanas llega mi papá y me dice: acompáñame a la agencia, porque tengo que ir a traer los carros de la empresa que compré para que me ayudes a traer uno. Dije: bueno, vamos, lo acompaño. Hermano, yo creo que vamos a editar eso después, pero mi papá no escupía por no gastar saliva. Así era. Estamos en ese lugar y de repente estamos viendo los carros, y él va, agarra uno de los que compró, y de repente el muchacho llega y me dice: aquí está el que usted se va a llevar. Y agarro y estoy dándole clic, 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 buscando cuál era el carro, cuál carro se abría, encendía luces. Cuando me pongo enfrente de la Hyundai Santa Fe, que hace 3 semanas había visto, plum, se encienden las luces. Yo digo: no, yo creo que se equivocó, joven. Y me dice: no, me dice, su papá lo acaba de sacar para que usted lo use. Hermano, tenía yo quizás que unos 22 años, hace poquito. Cuando yo me monto ese carro y lo voy manejando, yo empiezo a llorar.
Y empiezo a llorar porque nunca me imaginé que una conversación de 30 segundos, un deseo del corazón. Hermanos, ese carro lo anduvimos hasta Olancho, nos metíamos allá. Recuerdo una vez con Oscar, allá nos encontramos en Esquías, allá arriba en el playón, en Comayagua. ¿Dónde no metimos ese carro? Miren, se reían de nosotros porque que parecía carro de payaso. Se bajaba uno, se bajaba el otro. Y no paraban de bajarse del carro porque todos nos metíamos ahí como lata de sardinas, pero íbamos a hacer la obra de Dios en él. Y bendigo al Señor, a mi papá y por todo lo que ese carro nos dio. Hoy ya no lo tenemos, de tanto que le dimos, hermano, que el carro un día dijo: estoy cansado, jefe. Y colgó las llantas. Pero el Señor se proveyó en ese tiempo y supimos que era una ventana porque recorrimos casi todo Honduras levantando altares de adoración en los parques, en las montañas. Pero nuestro corazón nunca fue: dame un carro para que me vean. Dame un carro para que las chicas digan: wow, qué carrazo. Era un carro para movernos a lugares donde teníamos que ir. Hermanos, Dios se provee. Dios provee para los hijos. Amén. Y bueno, vamos a hablar entonces qué es justicia. Vean, nuestra comprensión contemporánea de la justicia suele ser ajena a la esencia de esta palabra. Mientras que el concepto moderno se limita quizás a lo jurídico, en el contexto bíblico la justicia es un pilar fundamental de la convivencia comunitaria en Israel. Este concepto de justicia supera ampliamente el concepto que nosotros tenemos como justicia. Para mí justicia es que si alguien vino, y yo he escuchado esto, si alguien vino y te hizo mal, esa persona puede orar diciendo: hazme justicia, Señor, y que le vaya peor a él. No tiene nada que ver con la justicia del reino. Porque a menudo, mire que esta palabra en español no tiene un significado que le haga justicia. Cuando tradujeron la Biblia no encontraron una palabra para poderla poner y pusieron justicia. Y por eso en la Biblia se habla mucho: y los justos florecerán como la palmera. Pero cuando dice los justos no habla de los que creen únicamente en Dios, habla de los que viven una vida de justicia. Y me gusta porque en el idioma inglés, si usted busca esta palabra, sí hay una palabra que lo define mejor, y es la palabra righteousness. Viene de righteousness, de algo derecho, de algo recto, de rectitud. Describe con mayor precisión rectitud, entereza, integridad y fuerza de carácter que demanda el reino. Para un norteamericano o un inglés, cuando se habla de righteousness, ellos lo asocian mucho al carácter de Dios. Cuando se habla de ser justos, para ellos en inglés, esta palabra se entiende mucho mejor. A diferencia de nuestra definición de dar a cada uno según su derecho. Para nosotros la definición de justicia es dar a cada uno según su derecho. Pero a diferencia de nuestra definición de dar a cada uno según su derecho, la justicia bíblica se cimenta en los derechos como en las obligaciones. Usted tiene derechos como hijo a recibir una herencia, amén. Pero también tiene obligaciones. Por ejemplo, mi hijo Santiago tiene derecho a abrir la puerta de la refrigeradora y sacar lo que quiere porque es hijo, ¿verdad? A veces se porta mal, pero siempre tiene derecho a comer. Lo sentamos a la mesa. Y aunque corre 10 vueltas alrededor de la mesa antes de comer, pero tiene derecho porque es hijo, ¿sí? El tema es que yo a Santiago, después de comer, solo porque sea mi hijo, no le voy a dar las llaves del carro y decirle: Santiaguito, anda a pasear, a darle otras 10 vueltas a la cuadra. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Entonces, como no está la madurez suficiente, él todavía no tiene acceso a todo lo que el Padre puede darle. Amados, pasa exactamente lo mismo. Nosotros a veces llevamos 10, 20 años en la iglesia y seguimos tomando lechita porque seguimos siendo inmaduros. Y los bebés son lindos, ¿verdad? Los bebés son bellos. El problema es que crezca y se siga creyendo bebé. Imagina un hermano de 40 años entrando en pañales aquí a Gugu Dada.
espiritualmente muchos estamos así. Estamos todavía en lo rudimentario, en la leche, cuando de repente el Señor ya quería darnos a probar carne, pero nuestros conceptos no nos hicieron entender. Entonces, cuando no separamos lo que habíamos hablado antes, la oscuridad de las tinieblas, hacemos mezcla. Y las mezclas no son bonitas, las mezclas no le gustan al Señor. El otro día mi hija estaba pintando con unas acuarelas, le gusta pintar, y yo vi aquello precioso y ella estaba haciendo que el color rojo, que el color morado, hizo como un arco iris, y yo digo, wow, qué bonitos los colores. Y veo a Santiago, que es más pequeño, más inmaduro, combinó todos los colores lindos que había en la acuarela y empezó a pintar, y era negro aquello, ¿verdad? Aquello pintado de negro. Y claro, hijo, qué lindo te está quedando, ¿verdad? Pero entendí que por la madurez de él, él acepta las mezclas porque cree que está bien. Entonces, cuando somos muy inmaduros todavía en el Señor, todavía abrimos la puerta a la mezcla. Y la justicia nos llama a ser rectos, nos llama a ser de entereza de carácter. Pero el que no es justo, o sea, el que es inmaduro todavía dice, pero el otro lo hace, si ellos lo hacen, lo hago yo. O todavía permitimos que pequeñas gotas contaminen el agua purificada que Dios está moviendo en nosotros, y nos permitimos ciertas cosas que a Dios no le gustan y a Dios no le agradan. Relaciones, nos permitimos de repente, no, yo voy a la iglesia el domingo, pero sobre todo los jóvenes, no de aquí, de otras iglesias, yo voy a la iglesia el domingo para liberar mi conciencia de la bailada que pegué el sábado, ¿verdad? Y de repente hay personas que se sienten que se permiten algunas cosas todavía, pero aquellos que negocian con la mezcla, aunque sea un poco, son hijos inmaduros, y por eso lo que el cielo tiene para ellos no se le puede ser delegado. Porque un hijo maduro tiene que ver con un hijo administrador. Los judíos, cuando su hijo alcanzaban cierta edad, ya les daban potestad y autoridad para administrar cosas. Pero no podemos ser fieles administradores, como dice Pablo, mientras vivamos en la inmadurez de que voy a la iglesia a ver que Dios me resuelva. Y además de eso nos resentimos. No, es que Dios no me respondió, Dios no me sanó, Dios no me liberó, me voy de la iglesia. Hermano, Dios sigue siendo Dios con usted y sin usted, conmigo y sin mí. Él sigue siendo Dios. Elías, hemos hablado de Elías anteriormente aquí. Elías dijo, ay, es que solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, no, hombre, hay miles que no han doblado sus rodillas a Baal. Tranquilízate, papá, que no sos el único. Entonces, justicia tiene que ver, hermanos, con una esencia que nosotros todavía no conocemos. En el reino, la justicia no solo es un reclamo de lo que me corresponde, sino un sistema de equidad basado en derechos y obligaciones. Derecho, lo que el otro debe recibir de mí, y obligación, mi responsabilidad de entregarlo. Si quitamos el amor, el derecho se vuelve un reclamo egoísta y la obligación una carga pesada. Justicia tiene que ver con amor. Si quitamos el ingrediente del amor, de lo justo, por eso Pablo dice, en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, porque necesitamos el ingrediente del amor para que la justicia brote en nuestro corazón. Pero en la cultura del reino, cumplir con la obligación hacia el prójimo es el mayor placer del adorador, pues se entiende que cada relación, padres e hijos, esposos, jefes y empleados, son un altar de justicia. Es muy triste escuchar de empresarios que Dios levanta y que se movieron bajo una palabra, pero escuchar de sus empleados que son malos jefes. Es muy triste que de repente nosotros, como empleados para una empresa, quizás nuestro jefe no sea cristiano, pero al final es nuestra autoridad, hermano. Y es feo cuando nosotros, como cristianos, nos juntamos en las conversaciones de críticas a nuestras autoridades en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó ciudadanos del reino. Vivimos en la tierra, pero no somos de aquí. Pero si los demás lo hacen, yo lo puedo hacer. No. Perdón, usted no es los demás. Usted es un hijo y su pasaporte es del cielo. Usted está en la tierra solo por un
pequeño espacio en la eternidad, pero su nombre está inscrito por la eternidad. Entonces, hermanos, vamos a ir avanzando y hay unos términos, hay una terminología que quiero hablarle. La palabra justicia en el hebreo es la palabra tzedek. Si usted de los que apunta, es T-S-E-D-E-Q, tzedek. Y dice que esto significa justicia para el oprimido y el que sufre, y es la obra practicada por amor a Dios ligada a la compasión. Hablamos que justicia tiene que ver con rectitud. Hablamos que justicia, hermano, tiene que ver con algo que te remueve por dentro las entrañas, que te hace actuar de forma diferente, que te hace decir: yo no puedo hacer esto. La justicia de alguna forma trabaja con la santidad, porque ser santo significa apartado para. Entonces de repente hay conversaciones en las que ya no te podés mezclar, porque ya no pertenecen al código del reino. Y tal vez decís: híjole, pero yo antes hablaba así, ahora ya no, me siento extraño. Eso es porque Dios está haciendo una separación y te está haciendo justo y te está transformando en una nueva criatura. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, yo invité una compañera de la universidad que era inconversa y ya lo he contado aquí. Era la que más bullying me hacía y la que peor me trataba delante de la gente. Un día en medio de una necesidad, pues ella me llama, Dios me usa con una palabra y llora y empieza y me dice: yo necesito de Dios, y empieza a ir a la iglesia. Yo recuerdo que como la segunda vez que fue a la iglesia, con los amigos de la iglesia dijimos: vamos a cenar después de la iglesia, y la invitamos a ella como para integrarla al grupo. Cuando estábamos ahí, hermano, nos estábamos llorando de la risa. Qué rico cuando uno llora de la risa, ¿verdad? Que de esas veces que uno se traba y ve al otro y se traba más porque todos están. Era de esos momentos que salieron chistes sanos y estábamos gozándonos de una manera muy sana. Y de repente la veo a ella que empieza a llorar en la mesa. Agacha su rostro y llora y todo. De repente la risa se terminó y todos quedamos: ¿qué le pasó? Dijimos algo, la ofendimos. Y de repente, después de un rato que estaba llorando, ella dice: es que no puedo contener mis lágrimas de sentir que podés ser feliz sin hablar con malas palabras, sin hablar con vulgaridades, sin ofender a alguien. Yo nunca había estado en un ambiente tan lindo. Y ella lloraba porque el ambiente de nuestra conversación la tocó tanto que dijo: yo quiero eso. Hermanos, si nuestros ambientes de conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, amigos, pueden armar una atmósfera de estas, ¿cuántas personas no vendrían a Cristo sin que usted les predique? ¿Cuántos dirían: yo quiero lo que ese tiene, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo quiero lo que ese tiene porque tiene gozo en medio de la dificultad. Yo quiero ese reino, yo quiero conocer a ese rey. Pero hermanos, nos vamos al trabajo y nos mezclamos entre todos y parecemos más de lo mismo. ¿Y qué dice la gente? Si ser cristiano como ese, mejor no voy a ninguna iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron a ser evangélicos, pero no a ser justos. Porque el justo vive por rectitud en su corazón. El justo ama lo que Dios ama. El justo trata de respirar el ambiente del reino donde camina. Guarda sus palabras. El justo, hermano, hace alto donde tiene que hacer alto. No se pone a pitarle al otro carro y lo amenaza y le tira el carro, porque el justo ya fue transformado en su naturaleza. Ay, ahí dolió un poquito, ¿verdad? A mí ya me han tirado el carro, ya me han insultado también. Pero ¿sabe qué? Ahí se prueba, ahí nos calibra el Señor qué tan justo estamos. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Le tiro el carro de regreso? ¿O le digo: hijo de Abraham, Isaac y de Jacob, el Señor te bendiga? Ahí prueba el Señor qué tan justo es nuestro corazón. Amén. Pero yo estoy hablando con una iglesia justa que el Señor les ha transformado, ¿verdad? Si no, créalo por la fe por lo menos. Amén. Hermanos, esta palabra tzedek, estábamos con mi amigo Martín tomándonos un café antes de venir a un capi con Paul Wilbur, y yo le pregunté, porque ellos cavan pozos en lugares en África donde hay tribus judías, africanas,
y sirven a la comunidad. Yo le dije, esos son actos de justicia. Híjole, yo todavía estoy en el nivel de entregar sándwiches en un hospital, pero algún día vamos a acabarle pozos a comunidades. Y estamos platicando con él y yo le digo, ¿me puedes hablar un poquito de la palabra Sedec? Y recuerdo que solo dijo, Melquisedec. Melquisedec. Y solo tuvo que decirme eso. Y yo recuerdo que nos miramos con Martín y fue como una profundidad que entró en nuestro espíritu. Y yo la verdad no iba a tocar esto, pero el profeta, cuando estaba orando por las ofrendas, dice: y tal como Melquisedec sea bendito hoy tu pan, tus aguas. Y hermanos, dije yo, no tengo que tocarlo, tengo que hablarlo, porque Melquisedec se compone de dos palabras: Malki, rey, y Sedec, justicia. Rey de justicia. Y dice Génesis 14:18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. Y esta es la única porción donde aparece Melquisedec. El sacerdocio levítico, usted sabe, esa dispensación se la da a Moisés, Dios. Moisés no había soñado en nacer todavía. Estábamos en Abraham. Sin embargo, aparece un sacerdote que no entendemos quién es. No hay historia, no hay genealogía. Y Abraham, hermano, Abraham tiene un encuentro con Melquisedec. Y en 3 versos vemos que fue tan grande el encuentro que este hombre se redujo el orgullo de sí y dijo: yo tengo que honrar a ese rey de justicia. Hermanos, porque no podemos no ser justos aquellos que adoramos a un rey de justicia. Porque adoración no son cantos lentos que me hacen llorar. Adoración es vivir una vida justa que dignifique al rey de justicia que yo represento. Melquisedec, Melquisedec, rey de justicia. Hermanos, cuando a Abraham se le revela el rey de justicia, dice: te doy el 10% de todo. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo no tiene que ser obligado. La ofrenda que usted da no es obligada. Cada quien da como propuso en su corazón. Pero el que se le reveló el rey de justicia, hermano, no solo da el diezmo, da toda su vida, da su tiempo, da su energía, presta su carro, se mueve, siembra, entrega, moviliza los contactos del reino. Hay gente que se resiente porque dice: ay, yo te contacté con tal y no me invitaste al evento. Hermano, es que Dios no nos hizo de andar de evento en evento. Dios nos hizo de vivir una vida justa. Y este hombre, Abraham, conoce a Melquisedec, se le revela a Melquisedec y da todos los frutos, da el 10%. Y vean después, en el verso 21 es como que si algo pasa y dice: entonces el rey de Sodoma. O sea, antes de que Abraham se encontrara con el rey de Sodoma, se encontró con Melquisedec. Era necesario para Dios que se le revelara el rey de justicia a Abraham, porque se iba a ver tentado por el rey de Sodoma. Y mire, dijo Abraham, el rey de Sodoma: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomará su parte. ¿Sabe qué está diciendo Abraham ahí? Papadito, se le revela el rey de Sodoma y le quiere hacer una tranza. Y le dice: dame las personas y quédate con el botín. Pero ¿sabe qué dice Abraham? Ninguna riqueza injusta puede superar la revelación del rey de justicia que acabo de tener. Mis finanzas no dependen de lo que un hombre me pueda dar, sino de lo que yo le doy a Melquisedec. Eso es fuerte, hermano. Amén. Bendecimos las empresas donde trabajamos, bendecimos nuestros jefes, pero mis finanzas las determina Melquisedec, el rey de justicia. Se dolía mi corazón con un familiar hace poco. Tengo un familiar muy cercano que se lanzó a política y quedó de diputado. Y está
luchando en muchas cosas de corrupción, y dice que su primer semana sentado en el curul llegan y le dicen: tenés que firmar esto, que era algo anti inconstitucional. Y él dice que no. Y esa era otro diputado. Se saca y le ofrece dinero y le dice: necesitamos tu firma. Y él nos está contando eso en un ambiente de familia, y un familiar le dice, porque él dice: yo dije que no y me mantuve firme, porque yo creo en lo justo, yo creo en lo recto. Hermano, y mi corazón se llenó y dije: wow, qué bueno que tiene esa revelación, qué bueno que está para cambiar la sociedad y que Dios lo puso en un lugar de gobierno. Pero dolió a mi corazón porque otro familiar cercano que estaba ahí le dijo: sos tonto vos, si uno va a política para aprovechar esas cosas, me hubiera dicho a mí, yo sí agarro el cheque. Y se formó un concepto de que el familiar justo es un tonto. Y le dijo: tenés que avivarte. ¿Saben qué? Esa es la mentalidad de los injustos. Aprovecho un puesto político para avivarme. No, hermano. El que nos avivó se llama Espíritu Santo. Y vivimos y nos regimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y se dolía mi corazón, y yo oré pidiendo perdón por este familiar, porque digo: Señor, cuánta falta le hace para conocer al Rey de Justicia. Porque si vamos a los lugares públicos, a los lugares de gobierno, hermanos, no es para aprovecharnos, no es para sacar dinero, no es para sacar ventaja. Y déjeme de decirle que muy tristemente así se mueven muchas cosas en la iglesia. Me aprovecho, no, que aquel tiene tal puesto, porque tiene tal puesto se me abre la puerta, o me hago amigo de tal persona para que me invite a su evento. Hermano, estamos metiendo cosas porque no se nos ha revelado el Rey de Justicia. Yo no necesito cuello con la gente si tengo cuello con el de arriba. Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas. Él es el que decide cuándo, no soy yo. Amén. Melquisedec. Y usted se preguntará: ¿y entonces quién es Melquisedec, hermano Héctor? Que no aparece en la Biblia, que no hay un registro. Pero vean que Dios es tan bueno que en Hebreos 7 nos enseñan que es Melquisedec. Dice Hebreos 7:1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Miren, el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento está recordando lo que pasó con Melquisedec. Dice: salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. La justicia produce paz y la paz produce gozo. Es por eso que el Señor dijo: el reino de Dios no es justicia ni bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Hermanos, está diciendo el autor de los Hebreos: lo que se le reveló a Abraham era Cristo, lo que se le reveló era el Rey de Justicia. ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a entregar cosas de nuestra vida si se nos revela el Rey, si se nos reveló Cristo? Hermanos, yo no sé usted, pero cuando a mí un día se me reveló Cristo, yo dije: Señor, quítame las mañas, Señor, quítame el vocabulario, quítame mi lenguaje, quítame la música, porque yo necesito, Señor, que me transformes. Porque cuando se nos revela el Rey de Justicia, todo lo que queremos, hermano, es que todo lo que hagamos le produzca placer. Y Abraham dijo: se me está revelando el Melquisedec, toma el 10% de todo. Cuando se nos revela, somos dadores alegres. Y en el griego la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra justicia es dikaiosune, que expresa la cualidad de ser recto o justo en las relaciones comunitarias y obligaciones sociales. Se me ha avanzado el tiempo y quiero cerrar con esto. Apocalipsis 19:8. La Escritura revela que la preparación espiritual de la iglesia está ligada a sus obras en la tierra. Apocalipsis 19:8 dice: y la novia se ha preparado para el Cordero, la boda está lista, la novia se ha vestido de vestiduras de lino fino, blancas y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos.
Hermanos, y las cantamos, ¿verdad? De vez en cuando. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Las nuevas generaciones no lo van a entender. Hemos cantado eso por años. Pero ¿de qué sirve cantarlo un domingo y danzarlo bonito con un pandero si mi vida de lunes a viernes no se parece a las vestiduras que me está pidiendo el Señor? Blancas, resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque justicia es acercarse, es practicar, es aproximarse a aquellas personas a las que nadie se acerca y tocar lo que nadie toca. Esto no solo es un acto de compasión, hermanos, es reconocido delante de Dios como la manifestación práctica de la justicia. Y cada vez que actuamos de esta manera, hermano, cada vez que usted abraza a alguien que nadie abraza, cada vez que usted ofrenda a alguien necesitado, cada vez que usted va a los lugares que nadie va para llevar la palabra del Señor, hermanos, usted está tejiendo vestiduras. Cada vez que actuamos estamos cosiendo o tejiendo nuestra vestidura de novia del Cordero. Qué lindo es preparar nuestras vestiduras con acciones justas. No sé si usted ha escuchado Jucum Internacional, Juventud con una Misión. Es un organismo internacional y su fundadora, Landa Cope, analizó un fenómeno en un libro de ella que se llama El modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Si usted quiere profundizar en justicia, léalo. Y dice ella en una sección que hay una paradoja, porque se estudiaron lugares como Dallas, Texas, unos lugares de África y otros lugares en Centroamérica, que creo que ahí estamos nosotros, que son puntos en el mundo que son los más evangélicos. Y ella estudió los lugares que son más evangélicos. Sin embargo, aunque el porcentaje de evangélicos era altísimo, por otro lado el porcentaje de crímenes era altísimo. Y se relacionaban estas ciudades más evangelizadas, se relaciona también con de repente los lugares más peligrosos. Y Landa Cope comenzó a analizar esto y habla de la justicia ella, y dice que a pesar de la alta presencia cristiana en estos lugares, hay altos índices de divorcios, pestes, hambre, miseria, pobreza, ignorancia, analfabetismo y violencia. ¿Por qué sucede esto? Y ella revela en este libro Isaías 45:8. Dice Isaías 45:8, tal vez está por ahí atrás. Y sí quiero que lo leamos, porque es muy importante para terminar de establecer. Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he declarado. ¿Ve qué tremendo? Hágase brotar la salvación y hágase brotar la justicia. Yo Jehová lo he declarado. ¿Sabe por qué sucede esto? Es simple. Brotó más el evangelio de la salvación, pero nadie predica justicia. Nos preocupamos porque la gente llegue al Señor, conozca al Señor, se llene la iglesia, pero parece que los estamos entreteniendo y hay poca transformación. Porque una iglesia que entiende justicia hace brotar la salvación juntamente con la justicia. El orden original era la salvación y la justicia operando en unidad. Hoy, aunque los creyentes son mayoría en muchas regiones, no existe una verdadera transformación social porque se separó esta unidad. Estamos más preocupados por la campaña de 30,000 personas en un estadio, pero cuando todos aceptan al Señor en esa campaña, ¿quién va por ellos? Y no estoy diciendo que está mal. El tema es que nos inclinamos más a la salvación, pero se nos ha olvidado la justicia. ¿Qué estamos haciendo de actos de justicia? Tal vez fuimos más fuertes en la manifestación de la salvación, pero hemos crecido de algunos ministerios, de algunos dones que pueden hablar acerca de la palabra de justicia. Y cierro con este verso, Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche, es lo que le hablaba antes, es inexperto en la palabra de justicia.
está comparando la inmadurez, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, ser justo no tiene que ver con dar a cada quien lo que le corresponde. Tiene que ver con una actitud del corazón de parecerme más a Cristo. ¿Cuánto amo a las personas? Y usted me pregunta, hermano, pero es que estamos en el proceso. Sí, hermano, pero es que usted parece que está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Hermano, ¿saben qué? Hay gente que dice que no se lea la ley, pero yo amo leer la ley, porque es como que Dios quiso bajar un diseño del cielo, una cultura del cielo a la tierra. Y en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, el Señor le dijo, esta es mi tierra, y como esta es mi tierra, te voy a revelar mis costumbres. ¿O acaso llega un invitado a su casa y usted cambia la cultura de su casa por el invitado? ¿Verdad que no? Más bien usted viene y dice, ok, sos invitado, te voy a decir las reglas de mi casa, las reglas de mi familia. Esto lo hacemos de esta forma. ¿Por qué? Porque hay una cultura en la familia y ningún invitado puede venir y cambiar la cultura. Y Dios le empieza a dejar estatutos al pueblo de Israel en Deuteronomio específicos de convivencia humana. Es más, hermano, el Señor enseña en la ley cómo debían de hacer sus necesidades fisiológicas. Y dice la palabra lo dice. Cada vez que tengan, no lo dice así, pero lo voy a decir así, ¿verdad? Por respeto. Pero cada vez que tengan que hacer del 2, salgan del campamento, lleven una palita, y ellos andaban en su kit, una pala. A tantos metros del campamento caben un hoyo, sacan lo que tengan que sacar y vuelvan a cerrarlo. Dios hasta de eso se preocupa. Bueno, no se preocupa, le interesa. Hasta eso le interesa a Dios. No pasa aquí, pero yo he ido a lugares que cuando entro al baño, hermano, me dan ganas de irme a un monte mejor, porque son súper sucios. Y yo digo, ¿qué cultura hemos enseñado a la iglesia para no cuidar un baño? Y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Pero yo fui a iglesias, a lugares que había baños y de repente papel sanitario pegado en todo el techo, marcados, Cristo te ama, enfrente del sanitario. Y Dios hasta eso le interesa. Y luego viene Jesús y dijo, yo no vengo a abolir la ley, más bien vengo a cumplirla. Y lo que parecía difícil, como que más bien le sube, la baranda la sube un poquito más. Y dice, ustedes han oído que si alguien les pega en una mejilla, ojo por ojo, diente por diente era la ley. Ustedes han oído eso. Mas yo les digo que si alguien les da una mejilla, den la otra. Justicia. Esa es la justicia de Dios. Mas yo les digo que si alguien les da una capa, si alguien les pide el manto, denle también su capa. Si alguien les pide que le lleven su carga 1 kilómetro, ustedes llévenla 2. Hermano, Jesús eleva el nivel de justicia. El Rey de Justicia nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero yo veo hermanos en redes sociales peleándose por política. Y no sé, como somos seres ingobernables, hay gente que me dan una cachetada, yo le sueno 2 más. Hermanos, y Jesús dijo, si te dan una mejilla, entrega la otra. ¿De quién hemos aprendido a ser mansos y humildes? Sino del Rey de Justicia, que se entregó en la cruz del Calvario, y aún siendo nosotros los culpables, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el Rey, ese es mi Rey de Justicia. Ese es el Rey que yo adoro, el que transforma la cultura de nuestra vida y nos hace caminar en sendas de justicia, en sendas de rectitud. Yo quiero ser mejor que mis padres, yo quiero ser mejor que mis antepasados. Quiero prepararme más para tener más influencia en la sociedad y para que vean que tengo un Rey de Justicia. Quiero caminar derecho. No quiero que digan que este se enriqueció por las riquezas de Sodoma, sino que digan, yo soy un fiel adorador del Rey de Justicia. Yo soy el que sirvo a Melquisedec, al que revela justicia. Amén.
Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a cerrar. ¿Sabe? No voy a hacer ningún llamado, ni vamos a orar por liberación, ni nada. Simplemente quiero invitarle que pueda alzar sus manos ahí y que le pueda decir al Señor: oh Melquisedec, oh Rey de justicia, revélate a mi corazón. Dígale ahí donde está, una oración pequeña pero con mucha profundidad y mucha intención. Cuando a mí se me reveló justicia, hermanos, mi caminar como cristiano cambió, porque entendí que había una cultura del reino que yo quería saborear, que yo quería vivir. Oh Rey de justicia, revélate a nosotros. Dígale: Rey de justicia, revélate, revélate. Queremos conocerte, Cristo. Queremos profundizar cuáles son los anhelos de tu corazón. Qué es lo que sientes, qué es lo que deseas, qué es lo que te mueve, Señor. Revélame qué es lo que te mueve, Señor. Si es un corazón justo, dame un corazón justo. Hoy me despojo de las cosas que estorban. Hoy me despojo, Señor, de aquello que no amas, porque yo quiero amar lo que tú amas, Señor. Hoy me despojo de la envidia, de la competencia, porque quiero tener un corazón justo. Oh Rey de justicia, revélate a nosotros, Señor. Padre, que durante esta semana la revelación de justicia esté viniendo, Señor, día con día, noche con noche. Hay algunos aquí que el Señor va a levantar en las madrugadas, que el Señor va a interrumpir sus acciones, sus trabajos diarios, porque va a arder en su corazón un mensaje de justicia. Hermanos, estamos en un tiempo de expansión y gloria, pero muchos no vamos a poder verlo si no actuamos con justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Oh, y la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Y hoy estamos aquí como hijos, pidiéndote, Rey de justicia, que te reveles a nuestro corazón. Queremos ser justos. Queremos que las demás personas nos vean como justos, que los demás nos miren y vean hacia nosotros, digan: yo quiero ser como Él, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero hablar como Él habla, porque el Rey de justicia vino a hacer transformación a nosotros. Sedec, justicia, el Sedec, el Dikaiosune, que se nos revele, Señor, la esencia de la adoración, la esencia de tu cultura, se llama justicia. Ayúdanos, Señor, a vivir el sermón del monte. Ayúdanos, Señor, a vivir en carne propia el sermón del monte. Que podamos, Señor, ser de los que prestan, que podamos ser de los que caminan una milla más, un kilómetro más, que podemos ser de los que regalan más de lo que nos piden, que podemos ser perdonador de deudas, que podamos ser de los que ayudan, de los que cobijan a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas. Que podamos ser, Señor, una iglesia que transforme la sociedad viviendo una vida justa, porque adoramos al Rey de justicia. Y decimos amén, amada iglesia. Amén. Si usted ha sido bendecido esta mañana, déselo fuerte. No sé si adoramos un poquito diciéndole: gracias, gracias, gracias. Gracias, Rey de justicia. Gracias, Rey de justicia. Hermano George quiere compartir algo en este momento. Aleluya. De temprano Dios puso esto en mi corazón. Le voy a pedir al apóstol Oscar que venga por favor con una canasta. Y al profeta también que lo acompañe. Gracias, hermano Pastor Savión, por compartir, por darnos esta lección, por recordarnos que tenemos que ser justos. Y tenemos pobres, ¿verdad, hermana? Hay pobres que en nuestra comunidad, y Dios me lo trae a memoria esta mañana. Y nosotros tenemos una bendición, que tenemos un ministerio que se presta para ayudar al pobre. Y a veces nos olvidamos, pues, ¿verdad? Y ellos están ahí necesitados de nuestro apoyo. A las personas entendidas, a los que escucharon el mensaje, quiero que vayan preparando una ofrenda especial para los pobres. Vamos a hacer un acto de justicia. Y le pedí al apóstol que viniera, porque traemos las ofrendas a los pies de los apóstoles. Y esta ofrenda es para las becas de Sunshine. Las becas de Sunshine es para los niños pobres de nuestra comunidad. Amén. ¿Cuántos estamos en eso bien claro?
Esas becas ayudan a la viuda, a la necesitada. Quiero que pasemos, y los que no tienen en efectivo, por favor pongan la información de las transferencias, como usted pueda hacerlo. Le voy a pedir a mi esposa, yo sé que no tenemos efectivo, haga la transferencia, por favor, mi amor. Y pasemos con alegría, con gozo, no importa la cantidad. Entendamos que le estamos dando al pobre. Y les voy a recordar este beneficio: cuando le das al pobre, le prestas a Dios. Cuando le das al pobre, le estamos prestando a Dios. Y cuando Dios paga, da unos intereses tan poderosos que ninguna bolsa de valores puede recompensar como Dios recompensa. Amén. Muchas gracias por ser obedientes, y yo sé que Dios va a multiplicar. Los bendigo. Gloria a Jesús. Bendecimos cada semilla, cada ofrenda. Declaramos que Dios suple toda necesidad en sus vidas. Que estas ofrendas se manifiestan, se glorifican, y la unción apostólica y profética alcanza sus generaciones, su casa, su economía. Porque el Rey de Salem, Jesucristo, el Rey de paz, está con nosotros, en nosotros y para nosotros. Declaramos que la justicia en usted se manifiesta como la luz de la aurora. Y le hablamos a la tierra se abre, los cielos se abren en salvación y en justicia. Y donde usted va, la justicia del Padre se manifiesta. Bendigo su vida, y enviamos también la palabra de salud, de victoria, de conquista para nuestros amados padres, papá Rigo y mamá Emma, donde están. Enviamos la palabra y declaramos que regresan en salud y en victoria y en conquista. Y aún todos los que han estado con situaciones de salud vienen a una salud poderosa por el poder de la palabra. Pónganse en pie en el nombre de Jesús y dele lo mejor ovación al Señor, dele alabanzas al Señor. Y nos vamos con gozo, con alegría, nos vamos con la victoria conquistada. Gracias, amado Héctor Savillón, gracias. Palabra hermosa del Señor, y la ponemos en práctica. Shalom, la paz de Cristo.